El virus de COVID ataca los pulmones, específicamente los sacos alveolares, los cuales realizan el intercambio de oxígeno para dárselo a las células y así oxigenar a todos los órganos. La pared de los alvéolos es dañada por el virus y éstas se empiezan a engrosar, bloqueando de esta manera el acceso que tiene el oxígeno a la sangre. Como consecuencia, los órganos se empiezan a sofocar. Esto es grave incluso desde que el individuo se cure, ya que las secuelas que deja llegan a desarrollarse en fibrosis pulmonar o hasta síndrome de distrés respiratorio agudo. Normalmente el aire pasa por la tráquea donde después pasa a los bronquios, luego por los bronquiolos hasta terminar en los alvéolos. Estos son rodeados por los capilares que reciben el oxígeno y devuelven el dióxido de carbono. Las personas mayores y con muchas afecciones médicas graves son más propensas a experimentar síntomas persistentes del COVID-19. Pero incluso las personas jóvenes, por lo demás saludables, pueden sentirse mal durante semanas o meses después de la infección. Los signos y síntomas comunes que persisten con el tiempo incluyen, pero no están limitados a fatiga, tos, dolor en el pecho, dolor muscular en la cabeza, pérdida de olfato o el gusto. Yo soy Jennifer Castro y les voy a hablar sobre las secuelas del COVID a nivel radiológico. La mayor parte de los pacientes van a presentar alteraciones en la radiografía de tórax en el momento de alta hospitalaria y todavía se desconoce cuál es el momento apropiado para realizar las radiografías de control tras el alta y valorar la resolución de esta afectación. Las radiografías de control de las neumonías adquiridas en la comunidad se realizan a las 4 semanas, fundamentalmente para descartar la posibilidad de que un tumor primario bronquial haya contribuido a la neumonía. En el caso de los pacientes con COVID-19, las características de la afectación del parénquima no son sospechosas de estar relacionadas con una causa neoplásica, por lo que un intervalo de mayor tiempo podría ser apropiado para confirmar la resolución de las opacidades o detectar de forma precoz el desarrollo de complicaciones. Las alteraciones a medio o largo plazo detectables por tomografía computarizada en los pacientes que han padecido por una neumonía por el COVID-19 están todavía por determinar con exactitud. Sí existen bastantes descripciones de las secuelas a largo plazo en pacientes con antecedentes de neumonía por otros coronavirus, con evidencia de que entre el 20 y el 60% de esos pacientes van a presentar deterioro en la función respiratoria y cambios fibróticos en las pruebas de imagen. Hola, yo soy Renan Solís y voy a hablar de la fisiopatología de las secuelas pulmonares por COVID. Pues el síndrome respiratorio agudo severo o SARS fue una epidemia viral respiratoria causada por el coronavirus, la primera cepa identificada de la especie de coronavirus. El SARS tuvo una duración de la enfermedad de 1 a 2 semanas y la mayoría de pacientes se recuperaron, pero hasta 1/3 de los pacientes de SARS desarrollaron severas complicaciones pulmonares con lesión pulmonar aguda y síndrome de distrés respiratorio agudo. La fase aguda del SARS está dominada histológicamente por daño pulmonar agudo, con edema, pérdida bronquial de las células epiteliales. Esta fase es seguida por una fase progresiva, que es de la semana 2 a la 5, con deposición de fibrina e infiltración de células inflamatorias y fibroblastas. Y en la última fase, la fibrosis pulmonar se consolida con el depósito de colágeno y la proliferación celular de los espacios intersticiales. La fibrosis se correlacionó con la enfermedad y duración de la enfermedad, y en particular los pacientes con SARS de mayor edad tenían más riesgo de fibrosis pulmonar. Hablando de la bioquímica de las secuelas por COVID-19, pues el coronavirus podría utilizar los receptores de la proteína enzima convertidora de la angiotensina 2 para ingresar a las células. La angiotensina 2 está altamente expresada en las células alveolares del pulmón, así como también en las células del corazón, riñón, arterias e intestino. Y el aumento de las citoquinas proinflamatorias está asociado a la extensa inflamación y daño pulmonar en SARS. Y se han propuesto 3 fases probables de la infección y su compromiso orgánico. La primera es estadio leve o infección temprana, la segunda estadio
moderado con compromiso pulmonar, y la tercera estadio severo, donde prima el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y en pacientes severos se han observado diferencias significativas en los recuentos de leucocitos, tanto neutrófilos como linfocitos, y también en diversos marcadores bioquímicos asociados a la inflamación, como la procalcitonina, proteína C reactiva y ferritina. Y en su respuesta humoral, pues un estudio realizado en China mostró que el tiempo para la aparición de anticuerpos fue de 5 días para IgM e IgA y de 14 días para IgG desde el inicio de los síntomas. Soy Lucía y yo les hablaré un poco sobre la parte histológica. Se realizó una investigación a 6 pacientes post-COVID donde se encontró que el daño alveolar difuso fue frecuente, pero no en todos los casos. Los cambios morfológicos se identificaron. Fueron la denudación epitelial de los bronquios, la pérdida de cilios y la metaplasia escamosa. En un caso estuvo presente la neumonía bacteriana secundaria. En 4 pacientes se observó un infiltrado de células gigantes con un aumento pronunciado de los macrófagos en los alvéolos y en el intersticio de los pulmones. En donde pacientes estuvo presente la hemofagocitosis, los neumocitos alveolares también mostraron citomegalia con citoplasma anfófilo granular. El paciente al cual se le practicó la autopsia completa presentó atrofia de la pulpa blanca del vaso. Las imágenes histológicas nos muestran un daño alveolar difuso en la fase de organización con fibrosis. Además, fue llamativa la evidencia de un vaso pequeño calibre con inflamación aguda subendotelial sin necrosis, sin trombosis. Como conclusión, el COVID-19 es una nueva enfermedad con manifestaciones clínicas y radiológicas muy diversas, entre las cuales predominan las pulmonares por su frecuencia y gravedad, de la que comenzamos a atisbar sus complicaciones y secuelas a medio o largo plazo. Es de vital importancia que los centros y médicos dedicados a la patología respiratoria estén preparados para detectar y manejar de forma óptima las secuelas a largo plazo de la infección por el COVID-19.